estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, bienvenidos al Diplomado Gerencia y Gestión Financiera, Tributación y Estados Financieros. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Estados financieros y normas internacionales de información financiera. Y nos acompaña nuestra prestigiosa ponente, la magíster y contadora pública colegiada Esther Ríos Córdoba. Contadora pública colegiada con maestría en Ciencias Económicas, mención en Tributación y Auditoría en la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta también con especialización en Auditoría Interna, Gestión Financiera de la Escuela Superior de Administración de Negocios CESAN, Auditoría Empresarial, Normas Internacionales de Información Financiera y Finanzas Corporativas. Ella también se ha desempeñado como auditora de SUNAT en la Intendencia Regional de La Libertad, contadora tributaria en las empresas azucareras Casa Grande, Cartavio, San Jacinto y Laredo, y en empresas industriales Dámbar Trujillo, Avícola Yugoslavia y San Ignacio S.A. Posee también amplia experiencia en tributación, auditorías externas, apoyo en fiscalizaciones de SUNAT y servicio de consultoría. Es también docente universitaria en tributación en una gama de universidades en nuestra región y docente de programas de titulación para contadores. Es también miembro activo del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar este importantísimo tema, estados financieros y normas internacionales de información financiera. Y lo recibimos con el permiso de todos ustedes con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, agradeciendo la presentación y la invitación de los organizadores de este diplomado. Bueno, ya es el tercer diplomado que voy a dictar. No sé si son los mismos alumnos, algunas caritas conocidas veo. Y bueno, para hoy tenemos programado el módulo de estados financieros y normas internacionales de información financiera. Pero para que no me pase como las veces anteriores que he avanzado y realmente no sabía si es que me estaban comprendiendo, quisiera por lo menos saber las profesiones, ¿sí?, de los asistentes, así que quisiera ver de qué profesiones me acompañan. Contadores, abogados, administradores. A ver, contadores. Sí. ¿Qué más tenemos? Abogados, administradores. ¿De qué profesión son? A ver, los que no levantaron la mano. ¿Usted? Economía, ¿qué más por atrás? Secretariado. Secretariado, por aquí. Ingeniería industrial. Administración, por allá. Contabilidad, ¿usted? Economía, tengo economistas, secretariado, ¿qué más? Contadores, abogados, ¿hay alguien? Bueno, siendo así, voy a hacer el curso, este módulo, ¿sí?, de la forma que todos podamos entender, ¿sí? De hecho, la contabilidad, si bien es cierto, es una ciencia, ¿sí?, una especialidad, pero yo digo siempre que la contabilidad lo puede entender todo el mundo, ¿sí? Es porque recoge pues las operaciones y son, digamos, que parte de nuestro día a día. Nosotros mismos podemos hacer contabilidad en nuestra propia vida. Así que los temas que vamos a ver, ¿sí?, se pueden entender por todos ustedes, pero en caso que algún concepto no quede claro, voy a retomar el tema, voy a repetir los conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, antes de empezar, ¿sí?, antes de empezar nuestro material, que ustedes ya tienen ahí disponible, empezaré explicándoles en la práctica, en lo que vemos día a día, de qué se tratan los estados financieros, por qué son importantes, dónde nacen los estados financieros y quiénes lo aplican y para qué sirven los estados financieros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les cuento entonces lo siguiente. Lo que pasa es que las empresas, los negocios hoy en día necesitan información,
Porque sin información no es posible tomar las decisiones. ¿Y para qué necesitamos tomar decisiones en una empresa? Obviamente se necesita tomar decisiones justamente para llevar adelante el negocio. Por ejemplo, decisiones como qué comprar, cuándo comprar, a qué precio comprar, ¿sí? Qué producto voy a vender, cuál va a ser mi mercado, cuándo tengo que subir o bajar mi precio y todo lo demás. No fuera posible tomar esas decisiones si no contáramos con la información financiera, que son los estados financieros. Y ustedes dirán, pero ¿cómo no hace? ¿Quién hace los estados financieros? ¿Y qué significan los estados financieros? Obviamente los estados financieros están a cargo, ¿sí? Su elaboración está a cargo de un contador, ¿sí? Porque es su especialidad. Eso sí, también mentirle sería decirle que cualquier persona puede hacer estados financieros. Es complicado, es como les dijera, cualquier persona puede hacer análisis económicos, que es su campo de los economistas, ¿verdad? Pero sí, lo que sí les digo y les reitero es que cualquier persona puede entender un estado financiero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cualquier persona puede entender un estado financiero, pero no cualquier persona puede elaborar un estado financiero. Porque es especialidad ¿de quién? Del contador. De hecho, los ingenieros industriales quisieran de repente hacer estado financiero, los médicos, ¿no? Pero van a tener que estudiar contabilidad, ¿verdad? Porque es un tema de especialidad. Eso sí, pero los estados financieros, la contabilidad, ¿sí? La dinámica, cómo funciona, lo pueden entender todos. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, el área contable en un negocio es el área encargada de elaborar esos estados financieros. ¿Para qué hemos dicho? Porque estos estados financieros es información, ¿sí? Que le va a servir a la gerencia para tomar las decisiones y llevar adelante el negocio. Obviamente los negocios se crean ¿para qué? ¿Quién me dice? A ver, yo voy a preguntar porque en los módulos pasados nadie habló, entonces me dejaron hablar sola. Aquí yo voy a pedir participación, así que me voy acercando mejor porque si no me van a dejar hablando todo el... La idea es que también participen porque es un diplomado, ¿verdad? ¿Para qué se crean los negocios por aquí? ¿Para qué se crea un negocio, una empresa? ¿Para qué? Una idea. Para generar ingresos, ¿verdad? Para generar rentabilidad. Para eso se crean las empresas. Y por aquí, a ver, ¿quién toma las decisiones en una empresa? ¿Quién decide qué hacer, qué personal contratar, qué producto producir? ¿Quién toma esa decisión? La gerencia, ¿verdad? La gerencia. Y la gerencia toma, ¿en base a qué toma las decisiones? Porque cree, porque por ahí le dijeron, háblale a un consejero. ¿Qué información necesita para tomar decisiones la gerencia? Piense que necesita la gerencia para tomar decisiones, o en base a qué toma decisiones, cómo toma decisiones. Depende del análisis del mercado, dice su compañera. Y todo ese análisis, ¿qué es? Información, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos concluir y decir que los negocios se crean para generar valor agregado, para generar rentabilidad, para generar ingresos, ¿verdad? No hay negocio que se cree para perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque está de por medio una inversión. Ustedes tienen un dinero, un excedente, y quisieran invertir, ¿verdad? ¿En qué negocio invierten? ¿En un negocio que es rentable? ¿En un negocio que ya están viendo ustedes que se va a la quiebra? ¿En qué negocio invierten? En negocios rentables, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, los negocios se crean para ganar, para generar utilidades. Ahora, también es cierto que no siempre los negocios ganan, ¿verdad? Por muchos factores, quizás por una mala administración, por tomar malas decisiones, es que podría ser que el negocio también pierda. Pero, en resumen, diremos que los negocios se crean para ganar. Pero también hemos dicho que la gerencia toma estas decisiones para llevar adelante el negocio en base a información. Y la información puede ser de diferentes tipos. Y esta es una información clave, los estados financieros.
¿Por qué? Porque los estados financieros me dicen, estoy ganando, estoy perdiendo, cómo está mi situación económica, mi situación financiera, ¿tengo dinero en caja o no tengo dinero en caja para afrontar mis obligaciones? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Estoy debiendo al banco? ¿Estoy debiendo por préstamos? Y esos pasivos se van a tener que cumplir en el corto plazo, en el largo plazo. ¿De dónde saco esa información? De los estados financieros. Y ahora ustedes me dirán, ¿cómo se preparan los estados financieros? Los estados financieros están a cargo del área contable del negocio, ¿sí? Aplicando ahora sí las normas internacionales de información financiera, las normas contables. Eso quiere decir que el contador, para efectos de poder elaborar esta información que son los estados financieros, va a tener que aplicar normas internacionales de información financiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las empresas tienen sus estados financieros, ¿verdad? Entonces, esos estados financieros, hemos dicho, lo elabora el área contable de la empresa. ¿Para qué? Para servir de fuente para la toma de decisiones. Eso nos dice la teoría. Pero también es cierto, miren, que durante mucho tiempo, hasta hace poco, el contador, ¿sí?, y los estados financieros que emitían solamente servían para pagar impuestos. Esa es la verdad. Digamos que no éramos, el empresario no nos veía tan útiles, que digamos, la información que nosotros proporcionábamos no le servía para lo que realmente lo necesita, para tomar decisiones. Y hay muchas razones. ¿Por qué? Porque esa contabilidad estaba atrasada, ¿sí? No le daba mucha información para que él pueda tomar una buena decisión. Es por esta razón que el empresario siempre ha visto al área contable o al contador, a los estados financieros, solamente me sirve para pagar impuestos, nada más. Y ahí es donde entra a tallar hoy el cambio con las normas internacionales de información financiera. Estas normas internacionales me dicen que yo tengo que preparar estados financieros de acuerdo a la situación, que tiene que recoger la realidad económica, que tiene que recoger el valor razonable, ¿sí? Y por lo tanto deben de servir a la gerencia, cuyo propósito son elaborados los estados financieros. En otras palabras, los estados financieros, la contabilidad debe servir a la gerencia. Y ese es el objetivo de las normas internacionales de información financiera, que son obligatorias ya a partir incluso del año 2011, 2012. Y así hay pues una suerte de rangos en base a los ingresos de la empresa, donde ya legalmente las empresas están obligadas a aplicar las normas internacionales de información financiera. Y como su nombre lo dice, son internacionales, quiere decir que están vigentes, ¿dónde? En todo el mundo. Y son obligatorias además. ¿Sí? Entonces, se emite una norma que lo emite el IASB. Entonces, las empresas peruanas están obligadas a aplicar esas normas. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de aplicar esta norma? De que la información financiera, los estados financieros sean uniformes, se puede entender en cualquier parte del mundo. Y a eso estamos llegando, ¿verdad? Entonces, el comentario respecto de que cómo nos estaba viendo el empresario, ¿sí?, es para reflejarles a ustedes, para darles a entender que la contabilidad, ¿sí?, conforme se ha venido llevando, realmente no tenía la utilidad que debiera ser, su función, el objetivo. Hoy por hoy ya está cambiando, y por lo tanto sí se están emitiendo ahora sí estados financieros que sirvan para la gerencia. ¿Para qué hemos dicho? Para tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para que el negocio siga generando utilidades, para que no genere pérdidas y al contrario siga desarrollándose en este mercado que, dicho sea de paso, ¿cómo es el mercado actualmente? Los economistas, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo es el mercado? ¿Es sencillo salir con un producto nuevo y vender? No, es dura la competencia, ¿verdad? El mercado, ¿sí? Es difícil, digamos, posicionarse en un mercado, ¿verdad que sí? Entonces, justamente es ahí donde entra a tallar esta información que son los estados financieros. Los estados financieros, entonces, deben ser bien elaborados de acuerdo a las normas internacionales para que cumplan con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo, hemos dicho? Servir de base para tomar decisiones, buenas decisiones por parte de la gerencia. ¿Okay? Eso es. Entonces, siendo esto así,
es que ahora sí vamos a ver cuáles son las bases en lo que se apoya la contabilidad para poder elaborar esos estados financieros. ¿Ok? Y ahora sí vamos al material que tenemos. La información contable y los estados financieros. Y ahí miren, tenemos aquí la data de las transacciones. Una compañía, desde que se inicia, ¿sí? Obviamente, ¿cómo se inicia una compañía? A ver, se inicia con el aporte de los accionistas, ¿verdad? De los accionistas. Entonces, inicia con un capital, ¿verdad? Ese capital, ese efectivo, lo va a invertir, obviamente, en sus activos corrientes, ¿no? Por ejemplo, todo va a depender también de cuál es el giro del negocio que la compañía ha decidido incursionar. Por ejemplo, podría ser una empresa comercial, en cuyo caso su actividad que es comprar y vender mercaderías. Estamos hablando de una empresa de tipo comercial. Ejemplo, aquellas empresas que compran y venden electrodomésticos, ¿sí? Compran y venden, comercial. También tenemos del tipo de empresas que son industriales, en cuyo caso el giro del negocio consiste en comprar insumos, comprar materia prima, transformarlos en un proceso productivo, obtener un producto terminado, un producto final, y ese producto final es que se lleva al mercado para la venta. Estamos hablando de empresas de qué tipo? Industrial. ¿Qué más tenemos? También tenemos empresas de servicio, ¿verdad? Justamente, en cuyo caso el negocio consiste en prestar un servicio. Y aquí no tenemos compra de mercadería, de insumos. ¿Qué tenemos más bien? Utilización de mano de obra calificada, ¿verdad? De profesionales que justamente se van a dedicar a prestar los servicios. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, los servicios de consultoría, servicios de construcción, por ejemplo. Y así tenemos que para cada uno de estos negocios es que los inversionistas, los accionistas invierten formando un capital y empiezan pues a operar esta empresa, ¿verdad? Y ahí tenemos ya, se crearán las áreas, se creará que, por ejemplo, el área de tesorería, encargada de ¿qué? De manejar los flujos de dinero, ¿verdad? Los ingresos y los egresos también. ¿Qué más tenemos? El área de compra, por ejemplo, cuya función será justamente hacer las compras de la compañía. El área de recursos humanos. ¿Quién me dice de qué se encarga el área de recursos humanos? De captar, ¿no es cierto?, el personal idóneo, adecuado para los puestos y de ver todo el manejo de los recursos humanos, de la planilla, por ejemplo, los permisos, los préstamos a los trabajadores, ¿verdad? También tenemos el área comercial en una empresa cuya función justamente es la de ver las ventas a los clientes, la programación de las ventas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, ver su programación, la programación de esas ventas, porque en base a esa programación es que se va a dar la programación de la producción y corre todo el circuito. Entonces, una vez que esos accionistas invierten, ¿verdad? Y empiezan, obviamente, a darse las operaciones de esta empresa, para efecto de cumplir con todo su flujo, su circuito y ir generando los ingresos, ¿verdad? Para que una empresa sea rentable, los ingresos obviamente tienen que ser mayores que los costos y los gastos, ¿verdad? Caso contrario, vamos a tener pérdida. Entonces, miren, aquí tenemos de todas esas operaciones, compras de mercadería, venta de mercaderías, contratación de los recursos humanos, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, compra por ejemplo, de una oficina. De todas esas operaciones, nosotros vamos a tener una información, ¿sí?, que se va a ir registrando por el área contable. Y aquí me voy a detener un poco. Esa contabilidad actualmente tiene que ser que en un sistema de información. ¿Por qué? Porque mientras más automatizado sea, esa contabilidad va a estar al día y va a estar libre de errores. Mientras que la información es trabajada de forma manual, esa contabilidad va a estar atrasada y sujeto a algunos errores. Entonces, como conclusión aquí tenemos que el sistema contable tiene que ser un sistema automatizado.
Para eso existen los software contables, ¿verdad? Y hoy tenemos sistemas integrados. Una compañía, para poder ser eficiente y poder obtener estados financieros de calidad y al día, tiene que apuntar a contar con un ERP, con un sistema integrado. Entonces aquí tenemos todas las transacciones de la compañía. No tengo ni puntero para poder, bueno, ya me disculparán, voy a tener que hacer directamente pasar las diapositivas. Tenemos la data de las transacciones que se refiere a las operaciones de la empresa. ¿Qué operaciones tenemos? Compras, ventas, pago de planillas, pago de impuestos, pago a proveedores, ¿verdad? Importaciones. Tenemos aquí una gama de transacciones que se generan diariamente en la empresa. Toda esta información se procesa en un sistema de información contable. ¿Cómo? Registrando cada una de esas operaciones a través justamente del sistema contable. Luego aquí tenemos la información, porque mientras que esta información está sin procesar, no es posible que sirva como una fuente de información, ¿verdad? Porque esa información tiene que estar trabajada. ¿A través de qué? De la contabilidad. Entonces aquí tenemos información útil que ya va a servir para el usuario interesado para efectos de la toma de decisiones. Y aquí podemos decir que los usuarios de los estados financieros pueden ser internos, que es por ejemplo la gerencia, las diferentes áreas de la empresa, pero también son externos. ¿Quiénes son los usuarios externos, por ejemplo? Usuarios externos serán los accionistas. ¿Qué más, por ejemplo? La administración tributaria. Tenemos diversos usuarios de esta información financiera, de los estados financieros. Y ahí tenemos el circuito entonces, la data, que son todas las transacciones, tenemos el procesamiento de la información a través del sistema contable, la información útil que ya viene a través de los estados financieros. ¿Para quiénes? Para los usuarios de los estados financieros. Hemos dicho que estos pueden ser internos, específicamente, por ejemplo, la gerencia, y también podrían ser externos, por ejemplo, los accionistas que quieren invertir en esta empresa, los accionistas que ya invirtieron en esta empresa. ¿Quiénes más? La administración tributaria, la superintendencia de mercado de valores, en caso sea una empresa que liste en bolsa. Y ahí nosotros tenemos, miren, una definición que nos dice que la contabilidad se basa en un sistema por partida doble. Y vamos a explicar en qué consiste este sistema. Por lo que cada transacción que realiza una entidad afectará a dos o más cuentas del sistema contable. Entonces, este sistema de la partida doble nos dice que cada transacción que realiza la empresa sí tiene que ser registrada en un sistema de partida doble. Para eso vamos a utilizar las cuentas contables. Para eso tenemos ¿qué? El plan contable. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la transacción que se realice, el contador verificará qué cuenta utilizar y anotará un asiento contable por cada una de las transacciones conforme se vayan dando día a día en la empresa. Una venta, una compra, un préstamo del banco, por ejemplo, una compra de mercaderías al crédito y diversas operaciones. Para eso se utiliza partida doble. ¿Y qué significa partida doble? Que va a tener efecto en dos o más cuentas. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un préstamo de dinero del banco, tiene que afectar a dos cuentas. Por ejemplo, ingresa el dinero, ¿afecta a qué cuenta? Efectivo y equivalente efectivo. ¿Y qué sale? ¿Qué tenemos como contrapartida? El pasivo, la deuda. Por eso que se llama un sistema de partida doble. Tenemos ahí, miren, la estructura contable tiene 5 clasificaciones básicas para registrar todas las transacciones de una empresa. A esto se le denomina que los elementos de los estados financieros. Por un lado tenemos el activo, el pasivo y el capital, ¿sí? O también aquí patrimonio puede llamarse. Luego tenemos los ingresos y los gastos. Quiere decir que cuando yo analizo una transacción, esa transacción tengo que ubicarlo en estos elementos. Podría tratarse de un activo, de un pasivo, de un patrimonio, de un ingreso o de un gasto, no hay más. Entonces, por ejemplo, a ver, ustedes me dicen, ok, a ver, vamos a comprar mercaderías, por ejemplo. Ya, ubícame esa compra en esta estructura. Voy a comprar mercaderías, ¿qué ingresa a mi empresa? Las existencias, ¿verdad? La mercadería, los productos. Los productos entonces es un activo.
Ahí está. Y ahí vamos a ver por qué es un activo. ¿Sí? ¿Qué más? Esa compra, ¿fue al contado o al crédito? Fue al contado. ¿Qué salió? Dinero en efectivo. Entonces, se afecta también al activo. Es una transacción que está afectando al activo. Un incremento porque ingresan los productos y una salida también de activo porque sale ¿qué? Efectivo y equivalente de efectivo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que encajar cualquier transacción en estos elementos. Puede ser activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, no hay más. En cualquiera de esos elementos de los estados financieros. Y cada uno de esos elementos de los estados financieros se encuentra definido en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera que hoy por hoy están vigentes. Entonces, los tres primeros forman parte del balance general. Quiere decir que estos elementos, activo, pasivo y capital, o también llamado patrimonio, forman parte del primer estado financiero, que se denomina balance general, que hoy su nombre ya ha cambiado y se le denomina estado de situación financiera. Siempre lo hemos llamado balance general, así es que más conocido como balance general. Pero su nombre, de acuerdo a las normas internacionales, no es balance general, sino es estado de situación financiera. Justamente porque muestra la situación de una empresa, cuál es su situación financiera, ¿verdad? Los siguientes conceptos, que son ingresos y gastos, forman parte de los resultados, del estado de resultado, antes llamado estado de pérdidas y ganancias. Pero ahora se denomina estado de resultados integrales. Y ese es un balance general, esa es la estructura de cualquier balance general. Cualquier balance general, o también llamado estado de situación financiera, siempre va a tener esa estructura, no hay otra estructura para el balance general. Quiere decir que por un lado, para el lado izquierdo, yo tengo el activo, ¿sí? Solamente el activo, y para el lado derecho tengo el pasivo y el patrimonio. Esa es la estructura de cualquier balanza general, de cualquier compañía, ¿sí? Entonces vamos a ver, miren, qué significa por un lado el activo, qué significa el pasivo y qué significa el patrimonio, qué nos representa. Entonces tenemos que el activo, ¿qué es el activo? Son bienes y derechos que posee la empresa. Entonces, nosotros podemos concluir que el activo son todos los bienes y derechos que posee la empresa. ¿Qué posee una empresa? Por ejemplo, una empresa de transporte, de carga. ¿Qué posee? Posee una oficina, ¿verdad? Son bienes de la empresa. Si son propios, son sus bienes, es su activo. ¿Qué más? Tiene justamente en las unidades vehiculares, que es justamente estas unidades que le sirven para desarrollar sus actividades comerciales. También será su activo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una empresa? Tiene derechos, tiene cuentas por cobrar a los clientes. ¿Qué será eso? ¿Un activo o un pasivo? Es un activo porque es a favor de la empresa, ¿verdad? ¿Qué más tiene una empresa? Por ejemplo, tiene también intangibles, una marca, por ejemplo. Todo lo que sea un derecho, un bien, todo lo que tenga la empresa a su favor es activo y se mostrará en el lado izquierdo de este estado de situación financiera, como un activo. Para el lado derecho tenemos el pasivo, ¿sí? Y como su nombre lo dice, pasivo, quiere decir que nos muestra las deudas de la empresa, cuáles son las obligaciones que tiene la empresa. Y una empresa puede tener diversos tipos de obligaciones, y la más común es las obligaciones con sus proveedores. Comprenderán ustedes que por efectos del mercado, muchas veces, muchas de las compañías tienen que vender sus productos al crédito, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en el pasivo es donde se mostrarán las deudas con esos proveedores. ¿Qué más? Otro tipo de obligaciones, deuda con los trabajadores, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una deuda de CTS, porque la CTS no se paga mensualmente, sino que se paga por semestre, ¿verdad? Se va depositando por semestre. Tenemos el primer depósito, que es cuando, el 15 de mayo, y el segundo, el 15 de noviembre, ¿verdad? Por lo tanto, también tendremos una cuenta que forma parte del pasivo, donde se registran las deudas con los trabajadores. ¿Una empresa tiene deuda con los trabajadores o no? Levanten la mano a ver lo que dicen que la empresa sí tiene deuda con los trabajadores. Nada. ¿Las empresas no tienen deuda con sus trabajadores?
Si tienen, ¿verdad? ¿Qué tipo de deudas? A ver. Remuneraciones, por ejemplo. ¿Sí? Remuneraciones, ¿qué más? CDS, gratificación, vacaciones, ¿verdad? Ok. Otro tipo de obligaciones son las obligaciones por los financiamientos, por ejemplo. Una empresa se puede financiar ¿con qué instituciones normalmente? Con los bancos, ¿verdad? Por lo tanto, la deuda con los bancos se tiene que reflejar en el pasivo. Ahí. Es una obligación, es una deuda con el banco, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes tipos de pasivos. Podemos tener, por ejemplo, un pasivo corriente, que es aquella deuda que se tiene que pagar dentro de un año como máximo. Por eso es corriente, es una deuda que se tiene que honrar dentro de un año. Y el pasivo no corriente, porque también podrían haber pasivos a largo plazo. Pasivos que no se tienen que pagar dentro de un año. De repente es un préstamo que recién se tiene que pagar al tercer o cuarto año. Pero igual sigue siendo un pasivo. Y tiene que mostrarse en el lado del pasivo. Ahí está. En la parte inferior, que indica patrimonio, significa la deuda que tiene la empresa, pero con los accionistas. ¿Por qué? Porque un empresario, un accionista que aporta su capital, ¿sí? La empresa le debe. Es una deuda, pero con su propio accionista. Por lo tanto, esa deuda con los accionistas se muestra en el lado del patrimonio. Porque no es que yo le tenga que pagar a mi accionista hoy, sino que solamente le voy a tener que pagar sus dividendos, ¿verdad? Sus dividendos en tanto la compañía tenga utilidad. ¿Qué más podemos decir de esa estructura? Para el lado derecho, que es el pasivo y el patrimonio, nos muestra la fuente de financiamiento. En otras palabras, nos dice cómo la compañía obtuvo recursos, de dónde. Y pueden ser solamente de dos formas. O se endeudó o los accionistas aportaron capital. No hay más. ¿Sí? Ahí tenemos la fuente. ¿De dónde? Entonces, otra conclusión que nosotros podemos decir de la lectura del estado de situación financiera o balance general, también conocido, es que del lado derecho, del lado del pasivo y el patrimonio, me dice cómo obtuve los recursos, de dónde salió el dinero. Prestaste, te endeudaste con los proveedores, los accionistas aportaron capital. Esa es fuente de financiamiento. Y para el lado izquierdo, que es el activo, me dicen el destino, cómo utilizaste esos recursos. Si compraste mercadería, estarán en el lado del activo, en la parte de existencia. Si tienes ese dinero en cuentas corrientes, estarán mostrados en una cuenta que dice efectivo y equivalente de efectivo. Si compraste activos fijos, que son por ejemplo la oficina, que son por ejemplo los muebles y enseres, que son por ejemplo las unidades de transporte, estarán formando parte del activo fijo, de propiedad, planta y equipo. Para el lado izquierdo entonces, para el lado del activo, estarán el uso de esos fondos. Entonces solo tenemos en realidad dos partes: la fuente de los recursos y el uso de los recursos. El pasivo y el patrimonio me dicen de dónde salieron los recursos, y el activo me dice dónde utilicé esos recursos, qué hice con los recursos. ¿Sí? De tal forma que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la ecuación contable que todos conocemos. Y ahí tenemos nuestra ecuación contable, que el activo siempre va a ser igual al pasivo y el patrimonio. ¿Por qué hemos dicho? Porque el pasivo y el patrimonio me dicen la fuente, de dónde obtuve los recursos. Y el pasivo, a dónde se fueron esos recursos, qué es lo que compré con esos recursos, qué adquisiciones realicé con esos recursos. Y esa es la estructura, la foto de una empresa a una fecha data. Por ejemplo, en este caso es al 31 de diciembre del 2009. Podría ser a cualquier fecha. Podría ser al 31 de diciembre del 2013. Podría ser mensual, por ejemplo, al 31 de enero de 2014. En cualquier momento. Este estado de situación financiera es una foto de la empresa a un momento dado. Una vez que hemos analizado el estado de situación financiera, o también llamado balance general, ahora vamos a estudiar otro estado financiero. Y este estado financiero se llama el estado de resultados, también antes llamado pérdidas y ganancias, más comúnmente llamado, pero que su nombre técnico, de acuerdo a normas internacionales, es estado de resultados integrales, incluso
¿verdad? El estado de resultados integral. Y vamos a analizar en qué consiste este estado de resultados, ¿sí? Entonces, el estado de resultados nos dice los ingresos que hemos obtenido. ¿Qué ingresos hemos obtenido? Por ejemplo, hemos obtenido ingresos por la venta de bienes, por la prestación de servicios, ¿verdad? Son ingresos que han fluido a la compañía. ¿Por qué? ¿Por qué una compañía puede haber tenido ingresos? ¿Porque prestó un servicio o porque vendió un bien? Ya podría ser producto terminado o una mercadería, ¿verdad? Por eso es que obtuvo ingresos. Pero también tenemos los costos y gastos. Una compañía tiene ingresos, pero también tiene gastos. Porque para poder efectuar, para poder generar esos ingresos, tiene que haber incurrido necesariamente en gastos. No es posible que una compañía solo tenga ingresos. No es posible. ¿Por qué? Porque justamente en la generación de estos ingresos necesita incurrir en gastos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, gastos de venta. ¿Qué tenemos en los gastos de venta? Necesitamos, por ejemplo, pagar agentes vendedores, a comisionistas, ¿verdad? También, por ejemplo, necesitamos hacer una campaña publicitaria, por ejemplo, promociones, en cuyo caso estaremos hablando de un tipo de gastos de venta. El costo de venta es el tipo de gasto que se refiere justamente al costo de la mercadería que has vendido. Explico mejor. Si tú, por ejemplo, compraste, se me ocurre, una refrigeradora a 800 soles y la vas a vender en 1000 soles, tu ingreso por esa venta, ¿sí?, es 1000 soles, y el costo de venta, ¿cuánto es? 800. A eso se refiere este tipo de gasto, al costo de la mercadería que tú compraste para vender, ¿sí? Luego tenemos los gastos administrativos. Comprenderán ustedes que una empresa no funciona si no tiene una gerencia, de ventas, una gerencia de compras, una gerencia de recursos humanos, ¿verdad? Al contador, si no tiene al administrador, si no, por ejemplo, si no alquila la oficina. Entonces, ese tipo de gastos se llaman los gastos administrativos, ¿verdad? Y tenemos otro tipo de gastos que son los gastos financieros, ¿sí? También entenderán ustedes que el dinero tiene un costo, ¿verdad? Y todos aquellos préstamos, contratos de arrendamiento financiero generan ¿qué? Gastos financieros en los tipos de intereses, comisiones, portes y todo lo demás. Esos tipos de gasto se llaman gastos financieros, que toda empresa incurre. ¿Por qué? Desde el momento que ya tienes un financiamiento, hay de por medio un interés. No hay préstamos sin interés, ¿verdad? Por lo tanto, esos intereses se llaman gastos financieros. Y ahí están los intereses, las comisiones, los portes, ya sea de préstamos, ya sea de contrato de arrendamiento financiero o de cualquier otro tipo de financiamiento, ¿sí? Y algún otro gasto que tenga la compañía. Entonces, por un lado tenemos los ingresos, ¿sí?, que fluyen ¿de dónde? Del mercado, de los clientes por mis ventas, y tengo los diferentes tipos de gastos que ya explicamos. Del excedente de los ingresos sobre los gastos yo tengo mi utilidad, la ganancia. Si habláramos de impuesto a la renta diríamos la renta, pero no estamos hablando de un tema de impuestos. Hoy solamente vamos a tratar de temas financieros. Por lo tanto, este estado de resultados me dice cuánto generaste de ingresos y cuánto de gastos, y por lo tanto cuánto te queda de utilidad, tu margen, cuánto ganaste. No es que la compañía ganó todos los ingresos, porque a esos ingresos que tenemos que restarle los gastos, y como diferencia tenemos la utilidad. Esa es la ganancia que ha obtenido la compañía, ¿sí? Esta utilidad podría, miren, distribuirse. ¿A quién le corresponde la utilidad? ¿Para quién es? ¿Quiénes tienen derecho? ¿Quiénes tienen derecho sobre esta utilidad? Los accionistas, porque fueron aquellos los que invirtieron en ese negocio, ¿verdad? Por lo tanto, las utilidades podrían, ¿sí?, ser distribuidas
como también podría decidirse que se capitalice o que se mantengan como utilidades retenidas ahí. Pero eso va a ser decisión, ¿sí?, de la Junta General de Accionistas. Entonces tenemos que, hemos dicho que en este lado, si los ingresos son mayores que los gastos, tenemos una utilidad. Pero también hemos dicho que no siempre ganamos en un negocio, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, se les ocurre que un negocio puede perder? Como que pierde, ¿verdad? El objetivo del negocio, de crear una empresa, nunca fue perder. Pero que se puede dar, por supuesto que se puede dar. ¿Qué problemas, a ver, ustedes pueden identificar en alguno de los negocios que hayan podido ver o de repente hayan podido ver en otras empresas, no necesariamente en alguna empresa que ustedes hayan participado? ¿Cuáles serían los problemas que generaron que esta compañía, en lugar de arrojar ganancia, arroje pérdida? A ver, voy a hacerlo participar porque si no se me duerme. Por aquí, a ver, acá el colega. ¿Qué problemas pueden haber para que una empresa genere pérdidas? Uno de los principales problemas es el margen de utilidad reducido. El otro problema puede ser también por robo de mercadería. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el papel? Su compañero Richard nos dice, uno de los problemas puede ser el margen reducido. Y eso es cierto, ¿verdad? Y otro problema, los robos. ¿Qué me está diciendo Richard? Richard me está diciendo, ¿sabes qué? Uno de los problemas para que esta empresa en la que hemos invertido pierda fue que cuando nosotros revisamos el margen net, el margen bruto, el ingreso menos el costo, ya de por sí era pequeño el margen. Por lo tanto, a restarle los demás gastos que hemos visto, la lista de gastos, los administrativos, los financieros y los otros, obviamente ya generamos pérdidas. ¿Qué se hizo desde un inicio? Presupuestar mal, ¿verdad? Desde un inicio. Entonces, el mensaje, miren, yo puedo sacar un mensaje muy importante, que si yo quiero un negocio rentable, el margen bruto, que es igual al ingreso menos el costo de venta, menos el costo del bien, ¿se acuerdan de la refrigeradora? Ese margen tiene que ser elevado, porque tiene que soportar todos los demás gastos. Y en el caso de su compañero dice, yo veo que en este negocio hemos perdido porque el margen bruto ya era muy bajo, que no podía soportar todos los demás gastos. Por lo tanto, todos los gastos eran mayores que los ingresos. Perdimos. Y ya no nos encontramos en una estructura como esta, sino más bien en una estructura como esta. Ahí está. ¿Qué otro problema me ha dicho Richard? Los robos, por ejemplo. Esos robos se pueden llamar como casos fortuitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguna compañía se crea para que lo roben, ¿verdad? Pero se dan. ¿Por qué se dan los robos en las empresas? Hay un tema puntual ahí. Falta de control interno. Sencillamente es eso. Porque si una compañía establece medidas de control interno, sí, bien establecidas, supervisadas, y que ese control funcione, es, digamos, mínimo la posibilidad de que se generen estos robos internos, por lo menos. Ahora, si son robos externos, pero también la compañía puede minimizar el riesgo, ¿verdad? ¿Cómo puede minimizar el riesgo de un robo, por ejemplo? Asegurando la mercadería. Y eso es otro tema, eso se llama gestión de riesgos, que no es nuestro tema, pero que tiene que ver en este tema que estamos viendo. Los robos, por ejemplo, pueden generar que una compañía quiebre, sí, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otros problemas tenemos para que nosotros podemos decir que esta compañía pierda, por ejemplo? ¿Qué problemas puede tener? Puede ser también de repente que podemos tener un margen de utilidad unitario adecuado, pero el nivel de las ventas no cubre, digamos, el punto de equilibrio que tiene interno. Ok. El compañero me hablaba de un indicador que se llama punto de equilibrio. Él me dice que el margen unitario sí era regular, ¿verdad? Pero cuando se llevó a cabo las ventas, resulta que ese nivel de ventas no cubría el punto de equilibrio. Quiere decir que nosotros estábamos vendiendo por debajo del total de los gastos. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Pérdida. Porque para yo no perder ni ganar, por lo menos debo vender lo que me dice el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, con el cálculo de la fórmula, me dice, debes vender tantas unidades para que no ganes ni pierdas.
Entonces yo debo apuntar a vender sobre el punto de equilibrio, no debajo, porque debajo estoy perdiendo. Entonces, ¿qué faltó ahí? Faltó análisis, información. ¿Se dan cuenta? Por eso también pueden perder las empresas, porque no tienen un adecuado sistema de información. Claro, nadie les dijo cuál era su punto de equilibrio, por lo tanto el gerente tomó malas decisiones, ¿verdad? Por aquí. ¿Por qué puede perder la empresa? Por la alta competencia que existe en el mercado también puede ser. Okay. Que bajen los precios y no cubra sus costos. Correcto. Su compañero me dice un tema muy importante y es que hoy vivimos, ¿no? Por la competencia, dice su compañero. Por la competencia, y resulta que tenemos diferentes tipos de competencia, ¿verdad? Competencia leal, competencia desleal, informal. Me decían, recién estuvimos en un proceso de adopción de NIF, y cuando entrevistamos al gerente de producción, le hacemos algunas preguntas como las que estamos viendo hoy. ¿Por cuál cree usted que son los problemas hoy de esta empresa? Es una empresa industrial. Es una empresa industrial que se dedica a producir un tipo de empaque. Y acá en Trujillo por lo menos no tiene competencia. Yo le decía, pero yo no encuentro una competencia para ti acá en la zona. Sí, me decía, mi competencia está en Chiclayo y en Lima. Pero tú no sabes cómo es la competencia de Chiclayo. Y recién ahí uno se entera. Uno como consultor va a tener acceso a mucha información. Pero no sé si lleven con ustedes el módulo de auditoría tributaria que hemos dicho, que el auditor, ¿qué tiene que hacer con esa información? ¿Divulgarla? No, es confidencial. Para fines académicos podemos mostrar, pero obviamente sin revelar el nombre del cliente, ¿verdad? Y yo lo que les estoy haciendo es mostrar una de esas informaciones, pero obviamente no les voy a decir el nombre del cliente, y tampoco les voy a dar información para que ustedes se imaginen el nombre del cliente. Entonces, si yo les digo por lo menos el producto del cual estamos hablando aquí, van a detectar de qué cliente estoy hablando. Por eso que no les doy toda la información, pero el caso es el siguiente. Que esta es una empresa industrial trujillana, tiene como 50 años en el mercado, y conversando con el gerente de producción yo le preguntaba justamente, ¿y cuáles son tus problemas? Porque todas las compañías tienen problemas, ¿verdad? ¿Y quién más que la gente que está muchos años en esa empresa para que nos cuente cuáles son sus problemas? Porque los consultores llegamos con mente fresca justamente para darles algunas alternativas de solución y ver sobre todo su tratamiento contable, porque para eso hemos llegado a esa empresa, por adopción de NIF, adopción de estas normas internacionales que estamos compartiendo hoy. Y él me decía, mira, tengo muchos problemas y los principales son estos. Uno de ellos, me dijo, es la variabilidad de la demanda. ¿Y eso qué significa? Eso significa, me dice, de que yo no puedo programar mis ventas, no puedo programar, si yo no puedo programar mis ventas, me decía él, menos puedo programar mi producción. Si yo no puedo programar mi producción, no puedo programar mi contratación de mi recurso laboral y tampoco puedo programar correctamente mi programación de compra de insumos, de materia prima, que dicho sea de paso los importa, no puedo. ¿Y eso qué significa? Que la demanda es muy variable. Podría venir a hacerte un pedido, por lo menos sabemos que por el tema de, porque ellos son proveedores también de esos empaques para pesca, ¿sí? Es uno de los insumos que ellos proveen. Podemos saber que por lo menos en estas fechas, ¿sí? En estas fechas vamos a tener demanda de las pesqueras. Pero después no sabemos realmente qué demanda vamos a tener, no sabemos cuándo nos van a hacer tantos pedidos, si el pedido va a ser elevado o va a ser menor, no sabemos. Y como no sabemos, eso me origina todos los demás problemas. ¿Cuál es el principal problema? La variabilidad de la demanda, que no puedo predecir la demanda. En este negocio en particular, ese es uno de los problemas. ¿Qué más me decía? Y a esto es lo que voy a reforzar, la competencia. Bueno, le digo, de lo que yo he observado, no he visto competencia para ti acá en Trujillo, en la zona. Sí, me dice, mi competencia no está acá, mi competencia está en Chiclayo y en Lima. Pero no te imaginas cómo es la competencia de Chiclayo. ¿Cómo es la competencia de Chiclayo? La competencia de Chiclayo tiene del 100% de su personal, es solo el 20% en planillas, el resto está afuera. ¿Qué quiere decir con eso? No pagan tributos laborales, beneficios laborales. ¿Y eso qué significa? En sus costos, bajos costos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? La calidad, me decían ellos.
Mi calidad, la calidad de mi producto, ¿sí?, es mucho mayor que el de ellos. Pero el cliente muchas veces, en este tipo de producto, muchas veces solamente ve precios y punto. Y ahí es el problema, ¿verdad? Lo que decía hace conmigo, la competencia. Obviamente la competencia te baja el precio, y al bajarte los precios, tus ingresos bajan. Y al bajar tus ingresos, estos no llegan a cubrir muchas veces los gastos. Y resultado, pérdida. Y así podemos enumerar muchos problemas. Y en el tema de personal, miren, él me decía, ¿qué pasa si yo no puedo programar, no puedo predecir cuánto voy a vender? Como no puedo predecir cuánto voy a vender, no puedo hacer una correcta programación de mi producción. Y dentro de la producción, un factor muy importante que es la mano de obra. Y en este tipo de empresas, la mano de obra, él me decía, tengo dos problemas. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que casi no tengo gente que quiera venir a trabajar en mi empresa. Porque hay otras empresas que les ofrecen mejores condiciones, mejor ambiente laboral. Aquí yo tengo el problema que los trabajadores tienen que laborar turno diurno y nocturno, se rotan. Y a quién le gusta trabajar de noche, me decía él. Por lo tanto, mi fuerza laboral prefiere irse a otro tipo de compañías que no tiene que trabajar en la noche. Eso. Entonces, tienen problemas con captar la fuerza laboral. Ya ese de plano ya es un problema, porque cuando ellos necesitan no los tienen, ¿verdad? Ahora, como él no puede programar la cantidad correcta para producir, tampoco puede programar bien qué cantidad de personal voy a contratar. Y si alguien por aquí maneja el tema laboral, comprenderán ustedes que los trabajadores tienen derechos laborales, ¿sí? O yo puedo contratar a un trabajador por 6 meses, pero como se me cayó el pedido, ya no me hacen pedidos del cliente, le puedo decir, mira, vas a trabajar solo hasta mañana. Y de ahí regresas dentro de 2 meses que recién voy a tener pedidos. ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿Qué va a hacer? Se va al Ministerio de Trabajo, nada más. Me van a hacer pagarle todos los beneficios como si hubiera estado trabajando, porque ese es un despido ¿de qué tipo? Arbitrario. Ya tenemos un problema laboral ahí. Y otro problema más en la fuerza laboral, que el ausentismo del personal. Eso significa que un fin de semana, me decía, si a veces no vienen. Yo produzco todos los días de la semana, día y noche, porque es una empresa industrial. Y la planta necesita estar trabajando, ¿verdad? No es que lo puedo parar en la noche hasta que llega la gente o el fin de semana, porque como es fin de semana, mis trabajadores no pueden trabajar. La planta sigue, continúa laborando. Entonces, me decía, sábados, normalmente los trabajadores tienen sus compromisos. Y si tienen sus compromisos, sencillamente no llegan, nada más. Así de sencillo, no llegan a trabajar. ¿Y eso qué significa? ¿Qué hago para cubrir a ese personal? Porque la planta no puede parar. Y ahí ya tenemos problemas, ¿verdad? Entonces, los problemas de esta compañía que yo les comento, justamente son de uno de los tipos de problemas que pueden generar esas pérdidas. Lo normal es que tengamos esto. Ahora, no siempre una compañía que está ganando podemos decir que está bien, porque todo va a depender de cuánto fueron las expectativas del inversionista. Quizás el inversionista programó o su expectativa era que iba a ganar el 20% y resultó ganando un 5%. Y a pesar de que esta compañía está ganando, podemos decir que económicamente tampoco está bien, porque no está generando las utilidades para lo cual los inversionistas invirtieron. Y aquí ya nos pasamos al otro extremo, ya la compañía está perdiendo, ¿verdad? De ahí tenemos. Y también podemos decir que una compañía podría ser rentable, pero por un tema financiero es que se está generando la pérdida. Eso quiere decir lo siguiente: la compañía es rentable, el producto es rentable, el mercado es rentable de este producto, pero